Hola amigos del Ministerio La Reforma Evangélica y amigos de todas las latitudes. Estamos ya en este segundo video de la serie titulada El coronavirus y la Biblia. Este video es el coronavirus y la Biblia 2. Y sucede que en la pasada ocasión, en el primer video, estuvimos hablando de varias cosas, entre otras estuvimos viendo que el mundo no tiene el verdadero orden de prioridades, porque el verdadero orden de prioridades es el pecado, no el coronavirus, sino la identificación del pecado que lleva al ser humano a la condenación eterna, a la muerte eterna por los siglos de los siglos sin fin, ¿no? Y estuvimos viendo lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 8, donde el Señor claramente dice: no llaméis conspiración a lo que estas gentes llaman conspiración, ni temáis a lo que estas gentes temen. Al Señor, a Yahweh, Adonai, Elohim, temed, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Y estuvimos viendo que la medicina eficaz contra la pandemia del pecado es el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Por eso el Mesías, Yeshua, el Señor Jesús, cuando vino a este mundo, allá en Marcos el capítulo 1 versículo 15 dice que Él comenzó su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y entonces vimos que en el orden de Dios las prioridades son, en primer lugar, el Evangelio como la medicina eficaz, efectiva contra el pecado, y lo que corresponde al orden de la obra salvadora, la obra evangélica de Cristo nuestro Señor. Pues muy bien, vamos a mirar hoy en este segundo video algo muy importante que comienza por el libro de Isaías, el capítulo 26, en el versículo 3. Pues allí claramente la palabra divina nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado. Pues sucede que este texto bíblico no es el adecuado para hablar de todo, de toda persona, como involucrados en el mismo. Pues solo es para aquel que en ti ha confiado, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, es decir, aquel que ha nacido de nuevo y es un hijo de Dios. Y lo que nos dice la palabra divina allá en el libro de Juan, el capítulo 3, cuando Jesús hablaba con Nicodemo, es lo siguiente. Jesús estaba hablando aquí con el rabino Nicodemo, erudito, sabio de Israel. Le dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y entonces la pregunta para usted, mi estimado hermano y mi estimado amigo que nos escucha, es: ¿usted ya nació de nuevo? Y lo que dice el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, es lo siguiente: mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, no es cierto que todo ser humano en este presente mundo es un hijo de Dios. Es solamente aquel que haya nacido de nuevo, aquel que haya recibido al Señor en su corazón, que se haya rendido a Cristo para que Él sea su Salvador y Señor. Y los que creen en su nombre, estos son los que en verdad son hijos de Dios. Entonces, no es cierto que toda criatura humana sea un hijo de Dios. Toda criatura humana es una creación de Dios. Esto es diferente, esto es distinto. Pero no todo ser humano es un hijo de Dios. Y la pregunta es esta: ¿usted es ya un hijo de Dios, nacido de nuevo en verdad? Si usted en verdad es un hijo de Dios, nacido de nuevo, para usted es esta promesa evangélica que nos da el Señor en Isaías 26:3. Repito, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En medio de la tormenta, en medio de las pruebas, de las adversidades, y en este caso adversidades mayúsculas como las que están afectando a nuestro mundo presente, el creyente puede tener perfecta paz, porque dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y lo que nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en forma nítida, es claramente lo siguiente. Allá en Isaías, en Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, por los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto lo advierte la palabra divina en forma enfática, en forma tajante, y nosotros hemos de atenernos a este orden. Lo cierto es que con motivo de esta pandemia, pues naturalmente los gobiernos, el gobierno civil, debemos tener en cuenta que es el segundo orden, porque son tres las instituciones que ha dado Dios, que son la familia, el Estado y la Iglesia. Y las autoridades de esos tres estados, de esas tres instituciones dadas por Dios, son autoridades que deben ser respetadas, que deben ser obedecidas. Y los gobiernos han estado tomando medidas frente a esta presente coyuntura que estamos viviendo. Y eso significa que debe haber una relación de la iglesia evangélica hoy con los faraones o los constantinos contemporáneos, y la palabra de Dios nos manda a tenernos, obedecer en todo aquello en lo cual la ley civil compagine con la ley de Cristo, con la ley de la palabra de Dios. La ley civil debe ser acatada y debe ser obedecida. Lo cierto, en términos concretos, es que muchos de estos faraones, muchos de estos constantinos de hoy, ante la emergencia, han llamado a los pastores y han llamado a los líderes cristianos para que oren. Pero ¿significa eso que en ellos hay una verdadera contrición, una verdadera conversión? Yo no lo creo así, por lo que exactamente nos muestra la palabra de Dios en el libro del Éxodo. Lo podemos comenzar a ver desde el capítulo 4 hasta el capítulo 12. Allí podemos ver cómo varias veces el faraón, agobiado por las plagas, mandó llamar a Moisés y a Aarón para que oraran por él y por Egipto y para que cesara la plaga. Y ellos saliendo, dice que levantaron las manos. Ellos levantaron las manos. En el caso de Moisés, la vara de autoridad la levantó, pero la levantó fue para pedir a Dios, para rogarle a Dios que quitara la plaga. Y el Señor, en su fidelidad, respaldando su palabra y respaldando a sus siervos, el Señor levantó la plaga. Lo cierto es que si nosotros miramos lo que dice Mateo, el capítulo 24,
claramente nos damos cuenta de algo que está escrito allí. Porque en Mateo el capítulo 24, el Señor claramente dijo que no debíamos turbarnos. Es decir, no debíamos entrar en el pánico y el temor que es propio del mundo. Eso lo dice el Señor para la iglesia. La iglesia no tiene por qué estar en pánico ni en afanes de ninguna especie, porque la palabra del Señor claramente nos advierte que no os turbéis y que esto al mismo tiempo es principio de dolores. Principio de dolores. Pero la palabra claramente nos dice que no nos turbemos, que no nos conturbemos, pero en otras palabras, que confiemos en el Señor, que el Señor sabrá salvar a sus hijos. Y recordemos cómo en los días de las plagas egipcias, recordemos cómo Dios fue trazando un marco separador entre Israel, que no era tocado, y el pueblo egipcio y los paganos, que sí eran afectados rudamente por las plagas. Veamos también lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Job, en el capítulo 38. En el libro de Job, en el capítulo 38, claramente la palabra de Dios nos advierte lo siguiente. Job capítulo 38, los versículos 21 y 22. Allí está hablando el Señor y le está hablando a Job, al patriarca Job, el sufrido y ahora consolado para restauración, el patriarca Job. Y dice: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros de granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Y esto lo que significa es que Dios tiene reservado bajo la nieve. Dios tiene reservados los juicios que ha de desatar, los juicios apocalípticos que se han de desatar sobre el mundo entero. Pues sucede que, según el informe de cierto erudito de la NASA, al menos 100 millones de virus va a liberar el descongelamiento de los glaciales, lo que se está dando por el recalentamiento del planeta Tierra. Y de allí va a salir todo este semillero, en promedio 100 millones de virus, para afectar a nuestro mundo, según la sentencia de este erudito. Y esto compagina perfectamente con la Biblia, la palabra de Dios, y muestra su veracidad. Así que lo que estamos viviendo en estos presentes tiempos es apenas principio de dolores. Pero la iglesia no tiene por qué desesperar, sino que la iglesia debe confiar porque será preservada. La iglesia entonces no puede tener pánico, sino paz, porque lo que dijo el Señor Jesús allá en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 y 27 es lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En otras palabras, confiemos. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra del Señor allá en el Salmo 91? Lo que le habla el Señor a sus hijos, los creyentes que en verdad han nacido de nuevo. Lo que dice la palabra del Señor allá en el Salmo 91 es textualmente lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, el que habita en el búnker del Altísimo morará bajo la protección del Omnipotente.
Y diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y al áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y luego dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mis estimados hermanos, las promesas de Dios para su iglesia son firmes y seguras. Por eso también el Señor en el Salmo 46 claramente nos hace ver lo siguiente, hablando el Señor en Evangelio. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Luego dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Mire, los reinos del mundo están titubeando, están temblando en este momento. Dio él su voz, se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos, o sea, Yahweh Shebaot, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. De este salmo fue que por allá en el año de 1527, cuando se desató un nuevo brote de la peste bubónica o la peste negra, el reformador Martín Lutero sacó, o mejor dicho, compuso el famoso himno Ein feste Burg ist unser Gott, que significa Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, o castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán nos acosa Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. Es el Señor Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, y tan solo Él es Dios. Él triunfa en la batalla. Aun si están demonios 1000, prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá aún prosperarnos. Si muestra su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Y también finalmente, recuerdo que hay una cuarta estrofa donde dice, esta palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, vida, hogar, el hijo, la mujer, todo ha de perecer, de Dios el reino queda. Mis estimados hermanos, atendamos con especialidad a estas palabras. Atendamos a esta palabra de Dios en este tiempo.
Y mi estimado amigo y hermano, usted que no ha rendido en verdad su vida a Cristo, o usted que diciéndose creyente no lleva una vida de consagración, de fervor espiritual, de santidad, los invito a que se vuelvan al Señor y se vuelvan de todo corazón, porque Él es fiel. Es fiel con el creyente en evangelio y es también fiel en su palabra, en ley, si no se vuelve de corazón al Señor para una gran rectificación, para un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión al Señor. Que el Señor nos bendiga ricamente. Shalom, charis e irene, es decir, gracia y paz de Dios. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias.